Para ampliar nuestros conocimientos de la materia de química analítica, hablaremos de lo que vendría a ser la cromatografía HPLC. Empezando por conceptos básicos, nos preguntamos ¿qué es la cromatografía? La cromatografía es un método de análisis para separar, identificar y cuantificar ciertos componentes químicos que se han de separar y se distribuyen en dos fases, una de las cuales está en reposo, la fase estacionaria, mientras que la otra fase móvil se mueve a una dirección definida. Ahora, la clasificación de las técnicas cromatográficas por el estado físico de sus fases, tenemos lo que vendría a ser la cromatografía de gases y la cromatografía líquida. En esta última tenemos la HPLC o cromatografía líquida de alta presión o alta eficiencia. En la cromatografía líquida HPLC también tenemos características importantes, como una mayor rapidez, una mayor selectividad y una mayor reproducibilidad. La HPLC es uno de los tantos métodos de cromatografía para la separación y análisis de los componentes químicos de una mezcla, como hemos mencionado anteriormente. Básicamente, en este método participan la fase móvil, la fase estacionaria, que son invisibles entre sí, y la muestra de interés. Se emplean partículas de fase estacionaria muy pequeñas y una presión de entrada relativamente alta, donde la alta presión permite usar rellenos de tamaño de partículas reducidas para lograr la separación de componentes a flujo razonable. Por otro lado están los tipos de HPLC, que se clasifican según el mecanismo de retención, el cual escoge dependiendo de la naturaleza de los compuestos presentes en la muestra. Tenemos absorción, que se basa en la competencia por los analitos neutrales entre la fase móvil y la estacionaria. Luego tenemos la partición. En este HPLC también se da la competencia por los analitos, pero a diferencia del método de absorción, la fase estacionaria es líquida. Luego encontramos la extrusión molecular. En este tipo de HPLC, en la columna salen primero las moléculas más grandes. Luego tenemos afinidad, que se aplica usualmente para la separación de moléculas biológicas capaces de formar complejos disociables con otras especies como las proteínas y los ácidos nucleicos. Luego, finalmente, el intercambio iónico, y en este HPLC la superficie de la fase estacionaria tiene una carga opuesta a los de iones presentes en la muestra. Finalmente, existen tres métodos en los que se puede operar la cromatografía líquida de alto rendimiento, las cuales serían la fase reversa, par, ion y fase normal. ¿Cómo funciona un HPLC? Un HPLC consiste en el paso de la fase móvil a través de las columnas hasta llegar al detector. La fase móvil es el factor clave para la separación. Esta puede ser Isocrática, cuando la fase móvil permanece constante en toda la separación, esto debido a que solo se usa un eluyente. Y también tenemos gradiente, cuando la composición de la fase móvil se va modificando en la separación, esto debido a que se usa dos o más disolventes. Podemos obtener dos tipos de cromatograma. En una ilusión bisocrática, el tiempo para que se dé la separación será mayor, presentará un mayor estrechamiento en las bandas y tendrá una menor resolución. En una ilusión por gradiente ocurre todo lo contrario, se presenta un menor tiempo para la separación, menor estrechamiento y una mayor resolución. ¿Cuáles son las partes de un HPLC? Como primer paso tenemos el reservorio, en el cual se encuentra la fase móvil y consiste en la mezcla de las sustancias polares y no polares. La bomba se encarga de succionar la fase móvil para que ésta fluya por todo el sistema a una velocidad constante. El inyector se encarga de introducir la muestra hacia la fase móvil. La columna es donde recorrerá la fase móvil a través de la fase estacionaria. El detector es el encargado de captar los cambios en los efluentes de la columna y convertirlos en señales eléctricas. Finalmente se registran y procesan las señales recibidas del detector en un cromatograma. Columnas y tipo de relleno de HPLC. Columnas. El diámetro interno de una columna de HPLC determina la cantidad de muestra que se puede cargar en ella y también influye en su sensibilidad. Las columnas de diámetro interno más grandes se utilizan en la purificación de compuestos para su utilización posterior. En cambio, las columnas de diámetro menor se utilizan para el análisis cuantitativo de las muestras y se caracterizan por el aumento a la sensibilidad y la minimización del consumo de disolventes que la conllevan. Columnas rápidas. Esta ayuda a aumentar el número de muestras que se pueden procesar en un tiempo dado, diseñadas para reducir el tiempo sin llegar a significativas desviaciones de los resultados. Columnas preparativas. Columnas utilizadas con el objetivo de permitir purificar grandes cantidades de muestras. Son columnas con gran diámetro para facilitar grandes volúmenes de inyección.
Columnas para derivatizar. Pueden ser pre o post columna separativa. Modifican químicamente el compuesto de una molécula con el que se van a obtener datos precisamente tangibles. Relleno de las columnas. Las separaciones por cromatografía están constituidas por partículas de materiales rígidos o semirrígidos. Generalmente se utiliza sílice o polímeros sintéticos. Sus modificaciones técnicas, como ser los poros, la granulometría y demás, han hecho que la sílice sea el relleno más utilizado en el HPLC, reemplazando a los polímeros sintéticos. Propiedades de la sílice. Tienen una gran resistencia mecánica, posee una amplia gama de formas, tamaños y diámetros de poro, y existe una gran variedad de sílice respecto a su superficie. Tamaño de poro. Los poros más pequeños proporcionan una mayor superficie, mientras que los poros más grandes proporcionan una cinética mejor. ¿Cuáles son sus ventajas? Este proceso cromatográfico es mucho más rápido, pudiéndose resolver mezclas complejas en minutos, tiempo de separación menor a 30 minutos. Alta reproducibilidad en los análisis cuantitativos, alto poder de separación, codetección sensible. Permite la separación de sustancias no volátiles y termolábiles, puede trabajar con partículas muy pequeñas menores a 10 milésimas de mol y permite el desarrollo de picos angostos. Ahora, algunas aplicaciones de la cromatografía de HPLC. La HPLC es particularmente útil para la separación de materiales con grandes pesos moleculares y una volatilidad muy baja. Se usa principalmente en la biotecnología, en la ciencia y en la industria farmacéutica. Uno de los usos más importantes en el análisis de medicamentos constituye básicamente en determinar los componentes activos de diferentes productos farmacéuticos, como por ejemplo el análisis de tabletas analgésicas. En la industria hay aplicaciones como ser en la parte de la contaminación, pues el HPLC analiza capacidades que tienen algunos pesticidas. También podemos destacar su uso en lo que es la purificación de aguas.